le damos gracias al Señor. Entendiendo solo una cosa, que todo es por Él, todo lo hace Él. Y gloria a su nombre. Solamente Él es digno de recibir toda la gloria, la honra, la alabanza y todo nuestro ser. Se lo merece solamente Él. No hay nada. Como dice su palabra, en su templo todo proclama su gloria. Señor, gracias te damos por el tiempo que tú nos permites, Señor, de poder alabar tu santo nombre, de glorificar tu santo nombre, Señor, porque solo tú eres digno, Señor. Amén y amén. Amén. Saludo a cada uno de mis hermanos que se encuentra conectado, ¿cierto? Y le damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que Él nos ha permitido de poder estar escudriñando su palabra, de lo que Él quizás pudiese estar, qué es lo que quiere hablar a nuestro corazón. Y analizando un poco, escuchando lo que hablaba el hermano Marcelo la semana pasada, venía y él hablando un poco quizás de que, él refiriéndose a que él no quería ser, no era una persona sensacionalista en cuanto quizás a la venida del Señor. Yo meditando un poco en eso, es lo que quería compartir un poco con ustedes, porque quizás hoy día mucho se ve y a través de las redes sociales se ve mucho que se habla de la venida del Señor. Y pudiesen quizás existir muchas posturas. Algunos creen que ya está muy pronto, otros que todavía no. Y yo meditando y pensando, decía, independiente de la postura que quizás uno pudiese tener, me preguntaba, ¿estaré yo preparado? Independiente si es para la venida del Señor, quizás nosotros no sabemos lo que pudiese seguir en un tiempo, en una hora más, lo que pudiese pasar, en 2 horas más, en 2 días más, y quizás el Señor diga, bueno, llegó tu hora, y la pregunta es si estamos nosotros preparados. Viendo un poco las noticias, con respecto a esto mismo, en cuanto a la pandemia, muchas personas creen que por el hecho de ser joven esto no le afecta. Y veía hace un tiempo atrás que una persona de 24 años falleció producto del COVID-19, y me mostraba el Señor que aún nadie en esta vida, nadie tiene la vida asegurada. Nadie, absolutamente nadie, quizás desde que uno nace hasta los 80, 90, hasta los años que quizás uno disponga al Señor, pero nadie tiene la vida asegurada. A veces uno cuando es joven cree que a uno nada de estas cosas les va a pasar, entonces aún así es para que nosotros tengamos cuidado. La verdad que la vida le pertenece solamente al Señor, y Él sabrá cuando nosotros tengamos que partir. Pero vuelvo a hacer quizás la pregunta, ¿estamos quizás preparados para eso? Entonces meditaba yo en esto, y si es posible que pudiesen acompañarme aquí al libro de Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Bueno, dice Juan capítulo 12 y el verso 35, para ir directamente al grano. Entonces, dice el verso 35, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad, entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Entonces, aplicándolo quizás a lo que quería compartir con ustedes, aún quizás nosotros tenemos, por la misericordia del Señor, tenemos la palabra del Señor en medio de nosotros. La pregunta es si le hemos quizás sacado el provecho necesario que ella en realidad se merece. Entendiendo que hay una cosa, que los tiempos no están quizás yendo mejor como uno quizás lo espera. Es más, he escuchado a muchos hermanos decir que esto va a empeorar.
esto va a empeorar. Que escuchaba hace un tiempo atrás cuando asistía a un retiro, decía un pastor decía que la maldad está a punto de llegar a lo máximo, si esto está a la vuelta de la esquina. Y claro, evidentemente, y la pregunta es, bueno, vendrá un tiempo de oscuridad. La pregunta es, bueno, ¿yo estoy preparado para ese tiempo de oscuridad? Yo hace unos domingos atrás hacía referencia en cuanto a, ponía un ejemplo muy quizás que pudiese sonar tonto, pero es considerando al Señor como un gran supermercado. Nosotros hemos ido quizás donde Él a pedirle: Señor, necesito esto otro, que son cosas que quizás para ese tiempo de oscuridad, que son necesarias. Así como nosotros quizás durante esta pandemia, que nosotros hay gente que se amotina en los supermercados, que compra muchísimas cosas, quizás más de la que necesita incluso. Hemos ido donde el Señor a pedirle que Él nos dé la comida necesaria, o nos hemos ido preparando para ese tiempo de oscuridad que se aproxima. Entonces acá el Señor diciendo: aún por un poco está la luz. O sea, es por un poco, aún está la luz y nosotros debemos de aprovecharla. Y bueno, ahí él decía: está la luz entre vosotros, refiriéndose a él, que él era la luz. Lo dice Juan capítulo 1, desde el verso 1 al verso 6, dice que él era la luz del mundo, y que esta luz era la vida para los hombres. Entonces hemos nosotros aprovechado los tiempos que el Señor nos ha concedido de poder escudriñar su palabra, para poder provisionarnos de esa palabra, de esa luz para los tiempos que se vienen. No lo voy a leer porque quizás son textos que quizás ya he mencionado anteriormente, pero en su palabra dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, y llamadle entre tanto que está cerca. Entonces hemos buscado, hemos inquirido la palabra del Señor para los tiempos que vienen. Bueno, ahora Juan capítulo 9, si pudiesen ser tan amables de acompañarme, mis hermanos. Juan capítulo 9. Pero hablando el Señor Jesús, en el verso directamente 4, dice, ustedes pueden leer el contexto hablando quizás del ciego de nacimiento, y dice el verso 4: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene. O sea, la noche viene, lo está diciendo el Señor Jesucristo. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy. Luz soy del mundo. Entonces el Señor hablando de que, claro, efectivamente es tiempo de trabajar, es tiempo de prepararnos para ese tiempo que viene, porque el Señor mismo lo dice. Viene la noche en la cual nadie puede trabajar, y el Señor Jesús diciéndonos: bueno, mientras tanto que tenéis la luz, bueno, la hemos aprovechado. Bueno, la noche viene. Lucas capítulo 6, si pudiesen acompañarme, mis amados hermanos. Lucas capítulo 6, la noche viene. Y ahora, Lucas capítulo 6 y en el verso 46, dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lo llamamos Señor, Señor, pero no hacemos lo que Él dice. O sea, no obedecemos lo que Él nos dice. No escuchamos lo que Él nos dice. Entonces dice, verso 47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Bueno, viene a Él, oye sus palabras, y no solamente se queda con el ir y oír, sino que esa palabra produce un hacer. Produce un hacer. Recordar que este hacer no lo produce el hombre, es la palabra la cual actúa en nosotros, lo dice su palabra. Es esa palabra la que va actuando. Entonces dice, oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y bueno, aquí está el verso 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento ¿sobre quién? Sobre la roca. Y cuando vino, y esa palabra es muy interesante, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca.
Y voy a hacer un momento, quizás un pare ahí, y dice que cuando vino, ¿qué cosa? La inundación. Cuando vino, o sea, porque hay una inundación que ha de venir. La pregunta es, ¿dónde estoy yo parado para que esa inundación, dónde estoy yo cimentado como para que esa inundación, cuando esa inundación venga? ¿Estoy sobre la roca? O leamos el caso que sigue, que dice, mas el que oyó, ambos oyen, pero hay una diferencia. Y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa, palabra muy importante. Una cosa es edificar una casa, pero otra cosa es edificar su casa o mi casa. Y miren, dice su casa sobre tierra. Y ahí está la pregunta, bueno, ¿dónde ponemos nuestra confianza? ¿En el Señor, en la palabra del Señor, en ese fundamento, o en el hombre, en la tierra? Sigamos leyendo. Su casa sobre tierra, sin fundamento. Dice, contra la cual el río, nuevamente, lo mismo que a ambos casos les sucede exactamente lo mismo. Pero miren el resultado. ¿Dónde está el resultado de uno y dónde está el resultado del otro? Dice, contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Por qué fue grande la ruina? Porque ¿dónde la edificó? En la tierra. La edificó, y una cosa muy importante que nosotros edificó en tierra, pero edificó su casa. Y es como una cosa, me llama mucho la atención, es como mi iglesia, yo la edifico como a mí me parece. Nos hablaba hace un tiempo atrás el hermano Marcelo, mi iglesia, yo hago lo que yo quiero, pero no debemos de olvidar que la iglesia es del Señor y Él es el que la edifica, porque Él en realidad, Él es el que tiene el diseño, Él es el que quiere edificar conforme a Él quiere. Que el Señor nos ayude, a poder quizás alertarnos, a nosotros estar atentos a las circunstancias que quizás se nos vienen un tiempo más y estar preparados, estar en ese fundamento, en esa roca inconmovible. Amén, que el Señor nos ayude, porque ¿qué pudiese pasar? El resultado de una vida que quizás no estuvo preparada, la podemos ver aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 1, ¿ya? Dice, bueno, escriba al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y miren, bueno, en cuanto quizás a estar preparados, ¿no? A prepararnos para quizás un tiempo más. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y miren el verso 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Y miren, palabra muy importante, hemos oído y hemos recibido. Y miren lo que dice el Señor: y guárdalo. Cuán importante es guardar su palabra. Que no sea que entre por un oído y salga inmediatamente por el otro. Que al momento quizás que uno pregunta, bueno, ¿qué vimos la semana pasada? Y uno como que uno no se acuerda.
¿Por qué? Porque en realidad le hemos puesto toda nuestra atención a la palabra del Señor o permitimos que otras cosas pudiesen distraernos, aún en medio de nuestro hogar. Quizás ahora yo no los veo a cada uno de ustedes, pero bueno, si quizás pongo el Facebook quizás abierto y que vean que yo estoy ahí, mientras yo quizás hago mis cosas y no dedicamos un tiempo quizás de sentarnos de que este es un tiempo para el Señor. Y no lo digo quizás porque estoy yo, lo digo porque por cualquier hermano que pudiese estar. De dedicarle el tiempo al Señor, de que es un tiempo solamente con Él, de que Él quiere que nosotros guardemos su palabra para el tiempo que Él viene. Él lo sabrá, Él sabe lo que viene. El problema es que nosotros no lo sabemos. Por eso Él quiere que nosotros comencemos ¿a qué? Primeramente a ser vigilantes, a acordarnos. Y dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Y arrepiéntete por si hubiese algo que quizás no estuviera muy correcto. Dice, pues, y bueno, y aquí viene, en caso de que nosotros no estemos preparados. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Cuál es el resultado de una vida que no ha velado? De que no ha guardado, de que ha andado quizás sin luz. El Señor decía, andad en luz, entre tanto que está la luz. Vendrá como ladrón por la noche. El Señor decía, mientras tanto que estoy, luz soy del mundo. Y bueno, viene la noche en la cual nadie puede trabajar. Entonces, cuán importante es que nosotros podamos velar por lo que el Señor nos está dando cada día. Ahora, la pregunta, bueno, hermano, que quisiera yo prepararme, quisiera yo estar listo para cuando venga quizás ese tiempo, o quizás cuando, si yo, no sé, digo yo, uno nunca sabe, quizás, si en un tiempo más uno llegase a morir, uno está preparado. Está preparado. El hermano hablaba la semana pasada en cuanto a, decía él, ay de los que anhelan el día del Señor. Entonces, está uno preparado. Está como uno quizás seguro para decir, sí, yo me iré con el Señor. O aún en nuestro, hay como cierta duda. Bueno, que el Señor nos ayude a poder reflexionar. Esto es una meditación, una reflexión en cuanto a lo que les decía, lo que compartía el hermano. Pero bueno, yo quiero prepararme, yo quiero estar listo. Bueno, Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Bueno, hay algo muy importante en cuanto quizás a nosotros poder provisionarnos del Señor. Y quizás un ejemplo muy quizás común y cotidiano pudiese ser que cuando, bueno, si uno está en la casa y falta algo, no sé, si nos quedamos sin arroz, ¿uno qué hace? Bueno, oye, falta 1 kilo de arroz, y uno que va al supermercado y compra ese kilo de arroz, y bueno, ahora ya no falta ese kilo de arroz, y bueno, lo mismo pasa quizás si falta fideo, falta lo que sea. Pero miren el capítulo 7 y el verso 7, dice, lo encontraron todos, me imagino, sí. Mateo capítulo 7 y el verso 7 dice, primera palabra muy interesante, pedid. La pregunta es, ¿nosotros pedimos? Como dice un dicho por ahí, en pedir no hay engaño, ¿no? En pedir. Pero dice, bueno, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que me llama, se le abrirá.
Y bueno, y vamos a hacer un momento ahí, vamos a que podamos digerir lo que estamos leyendo, pero me recuerdo mucho de, no sé si es una canción, bueno, yo no sé si es una canción, pero dice, guagua que no llora, no mama, ¿no? Parece que un tango, pues, ¿un dicho? ¿Es un dicho? Ah, listo. Bueno, guagua que no llora, no mama. Y bueno, si la pregunta es, ¿nosotros le hemos ido a llorar al Señor para pedirle, Señor, dame esto? Voy a poner un ejemplo. Pudiese ser que nosotros quizá en algún momento al Señor le pudiéramos pedir, Señor, yo quiero obediencia, yo quiero obedecerte a ti. Y resulta que, bueno, tenemos hoy día la situación actual donde dicen las autoridades que no salgan de su casa. ¿Y qué hace uno? Sale de su casa. Bueno, querías obediencia, no eres capaz de obedecer quizás a las autoridades terrenales que dieron una instrucción de que no salga de su casa. Y bueno, entonces me pides obediencia, pero te estoy dando la situación para que tú muestres obediencia quizás a una autoridad, pero si no puedes obedecer a una autoridad terrenal, ¿cómo vas a obedecer a alguien al Señor? Entonces, a veces las situaciones, nosotros le pedimos cosas al Señor y el Señor nos da las situaciones para poder, para Él mostrarnos, pero resulta que nosotros fallamos en ese tipo de cosas. Vuelvo a insistir en cuanto a la obediencia. Una instrucción de quedarse en la casa, no la obedecemos. La desobedecemos y andamos para allá, para acá, para allá, para acá. Cuando las autoridades, dice la palabra, que las autoridades han sido puestas por Dios. Nunca olvidar eso, que las autoridades son puestas por Dios. Y además dice la palabra que Él inclina el corazón a lo que Él quiere que hagan. Entonces, bueno, ¿quieres obediencia? Entonces, está bien, pidámosle al Señor, es bueno pedirle al Señor, pero nosotros también seamos conscientes de lo que le estamos pidiendo. Yo siempre les comentaba hace un tiempo atrás a unos hermanos que a veces uno pide cosas que realmente no entiende, y uno las pide solamente por quererla, y uno no te toma el peso, pero no quisiera profundizar más, pero... dice verso 8, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. Y miren el verso 9, ¿qué hombre hay de vosotros que su hijo le pide pan le dará una piedra? Pensémoslo terrenalmente hablando, quizás a mis hijos, si mis hijos me pidieran pan, yo no le daría una piedra. Nosotros, ¿cómo nos comportaríamos? Nosotros siempre somos de darle lo mejor a nuestros hijos, y uno siempre ocupa el dicho, yo quiero que tú tengas todo lo que yo no tuve, yo quiero que tú hagas todo lo que yo no tuve, pero miren el verso 10, o si le pide un pescado le dará una serpiente. Y miren el verso 11, cómo nos habla, que el Señor puede hablar a nuestro corazón. Pues si vosotros siendo malos, miren, imagínense, siendo nosotros malos, por naturaleza somos malos. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, miren hermano, ¿cuántos más vuestro Padre que está en los cielos darán buenas cosas a los que ¿qué? A los que le pidan? Entonces, pero también tenemos que tener algo presente. Uno quizás se toma de esto y dice, Señor, entonces bueno, si tú me dices que yo debo pedirte y tú me vas a dar, dame por favor una camioneta 4x4 del año, o dame una casa con un patio que tenga 2 pisos, que tenga 3 baños y no sé, Señor, dame ropa. Hermano, tenemos que hay que poner cada cosa en su lugar. Y solamente para poder establecer esto, en Santiago capítulo 4, miren, si me pudiesen acompañar aquí a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4 y dice... vamos a leer desde el verso 1, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís,
porque pedís mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros propios deleites. Y entonces vuelvo a insistir, poner cada cosa en su lugar. La pregunta, bueno, vamos a seguir avanzando en realidad y esperando que el Señor pueda ir respondiendo a estas preguntas. Bueno, entonces, ¿cómo quizás debo pedir? Bueno, quedémonos aquí en Santiago y vamos a ir al capítulo 1 de Santiago. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Me acuerdo mucho de que había una persona, no voy a decir el nombre, pero que siempre ella me decía que las bendiciones de Dios son todas terrenales. Cuando en realidad, si uno lo piensa bien, todas las bendiciones del Señor no son nada de lo que nosotros podamos ver. La bendición de Dios es espiritual. Él ya nos ha bendecido con su Hijo Jesucristo. No es algo que quizás, bueno, dice su palabra, buscad el reino de Dios y todo lo demás os será añadido, pero lo demás, la añadidura viene ¿de qué? De buscar primeramente el reino. El Señor quizás se preocupará de lo demás, pero no es que yo tenga que preocuparme de eso. Es buscar primeramente el reino de Dios y Él se va a preocupar de lo demás. Pero esa debiese ser nuestra prioridad. No buscar las cosas, no tener quizás un auto más grande, en la casa mucho más grande, o lo que sea, en que nosotros podamos quizás deleitar nuestro corazón en esas cosas. Dice Santiago capítulo 1 y el verso 2 dice: hermanos míos, capítulo 1 de Santiago y el verso 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ya harto que nos cuesta la paciencia a veces, ¿cierto? Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, palabra muy importante, y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dice su palabra que debemos llegar a la estatura de un varón perfecto, ¿cierto? Y si alguna de vos, y bueno, sin que os falte cosa alguna. O sea, eso es lo ideal, que estemos perfectos y cabales. A eso debiésemos llegar. Pero dice el verso 5: y si alguno de vosotros tiene ¿qué? Falta de sabiduría. ¿Cuántos de nosotros quizás pudiéramos preguntarnos: ¿me falta sabiduría? Bueno, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué hay que hacer? Pídala a Dios. Pero miren lo que está: falta de sabiduría. No le está diciendo falta de un auto, de una comodidad. No. Falta de sabiduría. Dice: pídala a Dios, el cual dice, da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿A quién debemos entonces si nos falta quizás el aprovisionarnos? Señor, me falta sabiduría, me falta inteligencia. Pídala a Dios. Y dice que Él la va a dar. Y no va a dar, por ejemplo, no nos va a dar solamente esto, si pudiese poner de alguna manera. Él dice que nos va a dar de manera abundante. Algo que sobrepase. Eso es más de lo que nosotros podamos necesitar. Más de lo que nosotros necesitamos. De manera abundante, dice. Y sin reproche, no va a decir nada. Y sin reproche le será dada. Pero miren, ¿dónde está la condición? La condición, quiero pedir. Pedid y se os dará. Miren el verso 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que pide y duda, que recibirá
cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No sé si les ha, pudiese quizás pasarle que nosotros al Señor a veces le pedimos, viene una palabra al Señor y nosotros le decimos: Señor, yo quiero más de esto, y pasan los días y lo que ya le estamos pidiendo el día domingo, que no sé, puede ser cualquier día, usted puede colocar lunes, martes, lo que le estábamos pidiendo el día lunes, ya el día miércoles como que ya no le estamos pidiendo con tanta insistencia y se nos empieza a olvidar lo que le estamos pidiendo al Señor. Pero aquí dice que uno tiene que hacer de manera, el inconstante no recibirá nada. Entonces, si a mí me falta fe, Señor, dame fe. Pero fe todos los días, Señor, dame fe, quiero creer en ti. Señor, dame sabiduría y pedir. Igual que Jacob, que él decía: Señor, no te suelto hasta que me bendigas. Y no lo soltó hasta que el Señor lo bendijo. Constancia de pedirle al Señor. Entonces, pedir. Y miren, una ilustración en cuanto a esto, y si pudiesen acompañarme aquí al libro de Primera de Reyes, capítulo 3. Que el Señor nos ayude. Dice Primera de Reyes, capítulo 3, y vamos a leer desde el verso 3. Dice: Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David, y solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Verso 5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, y miren: pide lo que quieras que yo te dé. Yo no sé si alguien se ha hecho la pregunta, si el Señor quizás hiciese esa pregunta a nosotros. Pide lo que quieras, yo te daré. ¿Cuál sería nuestra respuesta, más amados hermanos? Y ser una respuesta sincera delante del Señor, porque uno yo pediría esto, pero siendo sincero, quizás ¿qué le pediría? Quizás un auto, quizás un mejor pasar, quizás mucho dinero. Esas cosas quizás pediríamos. Pero miren el verso 6. Y Salomón dijo: Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Verso 9, primera palabra: da. Da, pues, a tu siervo corazón entendido. Si él lo estaba pidiendo es porque sentía que carecía. Alguien pide algo cuando uno carece. Uno no pide algo cuando realmente uno no lo necesita. Pero a veces nosotros como hombres creemos que no tenemos necesidad de nada. Es más, la iglesia en el Apocalipsis decía: y tú dices que no, de ninguna cosa tienes necesidad. Y el Señor la llamaba que era pobre, desventurada y que estaba desnuda. Que podamos hacer un análisis de, y dice el verso 9: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque
¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y miren el verso 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo: porque has demandado esto y has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y miren, ¿qué buscaba Salomón? Un corazón entendido. Buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Dice: y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y miren el verso 14. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Palabra muy importante también. Y vamos a dejarlo hasta ahí. Pero ¿qué le pidió Salomón al Señor? Un corazón entendido, para oír, un corazón, sabiduría, inteligencia, para poder guiar a su pueblo. ¿Y el Señor qué hizo? Se lo concedió, y además le dio riquezas. Pero no fue las riquezas primero, sino que fue producto de que Salomón pidiera ¿qué cosa? Un corazón entendido. Lo demás el Señor se lo añadió. Asimismo es el Señor con nosotros, de pedirle: Señor, sabiduría para poder guiar mi casa, sabiduría para poder criar mis hijos, sabiduría para cómo andar en mi trabajo, sabiduría. Necesitamos esa sabiduría que el Señor le dio a Salomón. Es esa misma sabiduría, nosotros podemos pedirla. Entonces, él decía ahí que da pues a tu siervo. Y bueno, lo primero, ¿cómo podemos quizás entonces prepararnos? Bueno, pidiendo es lo primero, pedir al Señor. Qué interesante saber que, bueno, no voy a quizá profundizar. Lo segundo tiene que ver con oír, y esto está en Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55. Entonces Salomón, si nosotros recordamos, vosotros pedís y pedís mal porque pedís para tus propios deleites. Salomón no pidió para su propio deleite, pidió para poder guiar el pueblo. Y después ustedes pueden seguir leyéndolo en Primera Reyes, pero después vemos cómo se le acercan dos rameras para poder por un hijo, y cómo la sabiduría de Salomón puede discernir de cuál era la madre de ese hijo que peleaba. Isaías capítulo 55, ¿cierto? Y vamos a leer desde el verso 1. Dice: ¿a todos qué? Los sedientos. Tenemos sed, tenemos hambre del Señor. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y miren, hermanos, el Señor no es literalmente como un supermercado donde uno tiene que pagar lo que compra. Es sin dinero con Él, sin reproche, decía Santiago, sin reproche. No hay algo que nosotros tengamos. Ahí está dispuesto. Está ahí la sabiduría, está ahí la inteligencia, está ahí la comida, el banquete está dispuesto. La pregunta es si nosotros vamos ante Él a pedirle comida. Si estamos sedientos es lo primero. Si no estoy sediento, yo no voy a pedir nada. Si considero que ya estoy... si estoy satisfecho, pudiese que no necesite. Y hay que tener mucho cuidado con la comida. Porque
una cosa es la leche materna y otra cosa es el relleno. No sé si me doy a entender con eso. No sé quién lo habrá compartido hace un tiempo, pero tengo entendido que la leche materna tiene los nutrientes que el bebé necesita. Es para ese exclusivo bebé. En cambio, el relleno viene con cosas que quizás él no pudiese necesitar. Y dice su palabra: desead la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, desear esa leche. Y aquí dice, bueno, a todos los sedientos, venid, ¿a dónde voy a ir? A esa persona a la cual encarna la sabiduría, la inteligencia. Dice, venid y comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Y miren el verso 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? No es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Y me parece que es Juan el que dice, trabajad. Bueno, sí, hay que trabajar. Trabajad, ¿pero por qué? Por la comida que no perece. Hay que trabajar, hay que ir a aprovisionarnos, guardar, escuchar, pedir. Dice, y vuestro trabajo en lo que nos sacia. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Entonces, pedir. Pero también a la hora de pedir, nosotros seamos receptivos también al momento de escuchar. Escuchar lo que el Señor nos dice. Entender una cosa, que Él es la sabiduría que nosotros no sabemos. Eso es una cosa, porque pudiese pensarse, Señor, yo quiero esto. Y el Señor, bueno, yo te lo voy a dar. Ah, no me gustó. No me gustó lo que me diste. Entonces, debemos ser un corazón receptivo para poder recibir la reprensión que el Señor nos quiera hacer, para poder efectivamente enseñarnos. Porque ¿dónde está el contraste? Aquí en Jeremías capítulo 17. El Señor diciendo, bueno, oíd, venid. Bueno, yo quiero escuchar de ti, Señor. Yo quiero aprender de ti. Señor, añade en mi corazón amor, sabiduría, inteligencia, paz, misericordia. Pudiésemos pedirle al Señor todas esas cosas. Dice el verso 23. Pero ellos no oyeron ni inclinaron. Bueno, ya decía oír e inclinar. Y aquí dice, pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz. ¿Para qué? Para no oír y recibir corrección. El Señor quiere que nosotros podamos escucharle, oírle atentamente, para que Él pueda corregir aquello que está deficiente. Que el Señor nos ayude a poder prepararnos, a pedirle. Y una cosa que se me olvidó quizás mencionar, que si nosotros hemos nacido de nuevo, si el Señor ha venido el Señor a nuestro corazón de manera genuina, esa nueva naturaleza es la que va a pedir. Y esa nueva naturaleza no va a pedir algo para el deleite de la carne. Esa nueva naturaleza, ¿qué es lo que va a pedir? Cosas que son del Espíritu del Señor, de su naturaleza. Entonces, que el Señor nos pueda ayudar a que ese hombre interior cada día vaya creciendo, y ese hombre interior, a medida que nos ocupemos de ese hombre interior, lo demás va a dejar de tener importancia. Pero si nosotros le seguimos dando importancia a lo terrenal, bueno. Lo último tiene que ver con, pedir, oír, y finalmente es
guardar. Que me parece que también es muy importante. Y aquí en Apocalipsis nuevamente, capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Vamos a ver dos textos más para ir concluyendo. Ya, la misma. Pero ahora vamos a ver capítulo 3, ¿cierto? De Apocalipsis. Dice el verso 7. Escriba al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, pudiese ser que tengamos poca fuerza. ¿Pero qué dice? Has guardado mi palabra. Has guardado, ¿qué cosa? Mi palabra. Solamente ahí. Apocalipsis capítulo 1 y el verso 3 dice: bienaventurado. Bienaventurado el que lee. No, leer, sí. Y los que oyen, ¿cierto? Las palabras de esta profecía. ¿Y qué más hacen? Y las guardan, y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. O sea, hemos de leer, amén. Hemos de oír, amén. Pero también debemos de guardar. Guardar. Y aquí le decía: has guardado, dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Y miren, el hecho de poder guardar. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también. ¿Quién está hablando? El Señor, mis amados hermanos. Yo también. Esta es una promesa del Señor que le hace a la iglesia en Filadelfia. Pero dice: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y bueno, dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Amén. Y bueno, Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. Y ya vamos a ir entrando en el final. Ustedes pueden leer el verso desde el verso 16. Incluso antes dice el verso 11, porque este es el mensaje que habíamos oído, de que nos amemos unos a otros, ¿cierto? Verso 16, en este hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Pero miren el verso, vamos a leer desde el verso 19. Dice: en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe, miren, todas las cosas. No hay nada, nosotros no le podemos engañar. A los hombres le podemos engañar y decir algo, pero al Señor no le podemos engañar. Verso 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él. ¿Porque qué? Porque guardamos, ¿qué cosas? Sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. O sea, es Jesucristo en nuestro corazón, y Él es el que hace lo que es agradable al Padre. Él es el único que le puede agradar al Padre. Por lo tanto, si tenemos a ese Hijo en nuestro corazón, ese Hijo es el que va a pedir al Padre. Al Padre. Y una cosa muy importante: no es lo que nosotros queramos, es lo que nosotros necesitamos.
que es algo muy diferente. Nosotros podemos querer muchas cosas, pero es el Señor el que sabe lo que nosotros realmente necesitamos. Y por ejemplo, no sé, voy a ponerlo de esta manera, al hermano, a Gabriel le faltan 10 gramos de amor, le faltan 2 kilos de paciencia, y el Señor sabe. El Señor sabe, amados hermanos, pero pedirle con sinceridad delante de Él. Y dice, nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y miren el verso 24. Y el que guarda sus mandamientos, o el que guarda su palabra, permanece en Dios y Dios en él. ¿Producto de qué? De guardar su palabra, ese verbo de vida. Dice, y Dios en él. Y nosotros sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y quisiera concluir con el libro de Proverbios, si pudieran acompañarme, amados hermanos. Proverbios capítulo 2. Que el Señor nos ayude a estar preparados. Y bueno, yo había puesto preparados como título, quizás para preparados para aquel día, y en realidad, bueno, aquel día suena como a cierta incertidumbre, porque en realidad nosotros no sabemos qué ha de pasar en un rato más, qué ha de pasar mañana, pasado mañana, o quizás no sea tan cercano, y quizás en 1 año, 2 años, 3 años, no lo sabemos, solo el Señor lo sabe, pero de que podamos estar preparados, para que cuando llegue ese momento estemos realmente preparados. Entonces dice así el verso 1 de Proverbios capítulo 2. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro, ¿dónde debiésemos de guardar? Dentro, amados hermanos, dentro de nosotros, de nuestro corazón, haciendo estar atento tu oído. ¿A quién? ¿Qué es lo que pedía Salomón? Sabiduría. Pero para eso debo recibir, debo guardar y estar atento a la sabiduría. Dice lo que sigue: si inclinares tu corazón, inclinar mi corazón hacia la prudencia. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Verso 4, pedir, ¿no? Si como a plata la buscares. Hablábamos de cómo prepararnos. Bueno, pedir, oír, guardar. Dice, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces, pero sin esas cosas, cuando pase lo de recibir, lo de guardar, lo de estar atento, lo de inclinar, lo de clamar, lo de buscar y lo de escudriñar, una vez que pasen todas esas cosas, nosotros vamos a poder entender, dice el verso 5, entonces entenderás el temor de Jehová. Y miren, amados hermanos, y hallarás el conocimiento. Y yo quisiera quizás cambiar, hallarás la vida eterna, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Hallarás la vida eterna. ¿Se acuerdan que a Salomón le decía, y vas a tener largura de días? Dice, hallarás el conocimiento. Verso 6, porque Jehová, ¿qué hace? Da la sabiduría, pero ¿a quién? Aquel que la pide, aquel que la busca, aquel que la anhela. Y dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca, y miren, amados hermanos, y de su boca viene el conocimiento. Me recuerdo mucho, y dice, y de su boca, y dijo Dios, sea la luz. Sea ese conocimiento, sea esa inteligencia, andad en luz, sea la luz, dice, y de su boca, de su mismísima boca, dice, viene el conocimiento y la inteligencia, porque, y vuelvo a recordar un texto, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces en su corazón podemos encontrar el conocimiento y la inteligencia. Dice, Él provee, verso 7, de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Verso 9, entonces entenderás justicia, juicio y equidad, algo que el hombre no puede hacer. El hombre no es justo.
pero sí Él es, y todo buen camino. Miren el verso 10. Cuando la sabiduría, ¿dónde tiene que entrar? Entrar en tu corazón, y la ciencia fuere grata a tu alma. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte ¿de qué? Del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que la haga con sus palabras, pero por medio de qué? De esa sabiduría, de esa inteligencia que uno quizás pudiese demandar al Señor. Verso 20. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás la vereda de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ellas desarraigados. Que el Señor pueda ayudarnos para prepararnos para aquel día. Me recuerdo mucho a Josué, me parece que es en el verso 1 que dice: preparaos comida, porque en 3 días pasaréis al Jordán. Bueno, preparemos comida porque quizás en un tiempo más viene. ¿Cómo poder prepararnos? Pidiéndole al Señor que nos dé de su comida, oyendo de ese verdadero pan de vida y guardando su palabra en nuestros corazones. Cuán importante es, amados hermanos, que el Señor siga trabajando en nosotros, haciendo su obra en medio de nuestros corazones. Que el Señor les bendiga. Un saludo a cada uno de ustedes y que el Señor siga perfeccionando su obra en medio de nosotros. Amén. Que el Señor les bendiga.